contestan, ¿ok? Ahorita, Sí, doctora, presente. Presente. Brisa Karime. Presente. Grace Pérez. Presente. Jania Carrizal. Presente, doctora. Marco Alexander. ¿Estás por ahí? María Montserrat. Presente, doctora. Altea, María Paz, Yaneli y Mario César. Emiliano. Mónica, que ya te había visto. Nicole. Susana. Presente, doctora. Y Said Pineda. Ok. Presente, doctora. Vamos un poco más, que se vayan uniendo. Me parece que ya no me aparecen solicitudes para unirse. Les voy a compartir pantalla un momento. Y sí, voy a apagar mi cámara. Algunas veces me han dicho anteriormente que no escuchan bien. ¿Ahorita me escuchan bien? Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Introducción de la clase e inmediatamente la clase como tal. Entonces, nuestra materia nefrología, todos ustedes saben. Mi nombre es Ana Cristina González Medina. Soy médico internista y estoy por iniciar el tercer año de la residencia de nefrología en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Realmente no sé si en este momento es importante mencionar alguna otra cosa, pero es la nefrología, pues como ustedes se podrán imaginar, es un tema que me apasiona y me encantaría que, aunque es bastante complejo, van a ver que sí es difícil entender muchas de las cosas. Es muy interesante y muy útil para la vida y para la profesión como médicos, ¿ok? Entonces, temario de la materia. Vamos a ver estos temas. Se los subí, no sé exactamente dónde, pero bueno, voy a seguir. Creo que en Brightspace hay un espacio donde ya les puse estos temas. Vamos a ver anatomía y fisiología renal el día de hoy. Espero terminemos el tema. Trastornos hidroelectrolíticos, trastornos del equilibrio ácido-base, lesión renal aguda, glomerulopatías, farmacología, aspectos generales. Nos vamos a profundizar en diuréticos, antibióticos, ajuste de dosis de medicamentos según la función renal, hipertensión arterial, nefropatías del embarazo, enfermedad renal crónica y las terapias de reemplazo renal, que serían diálisis, hemodiálisis y trasplante renal. Los criterios de evaluación ya los tienen en el SIU, pero son los siguientes: 2 exámenes parciales que valen 30% cada uno, tareas que probablemente solo haya 1 o 2 en todo el semestre, pero si las hacen bien, entre mejor hechos estén, pues mayor porcentaje de la calificación total van a tener, que es el 15%. Asistencias, todas las asistencias van a contar 5% de la calificación y el examen final 20%. Algunos puntos nada más para reglamentar esta materia. Vamos a estar pasando lista de las 20:35 horas, es decir, 5 minutos de tolerancia o retardo. Tomen en cuenta su conectividad a internet, puede pasar que tienen algún problema, pero pues para eso hay que estar preparados también. Como ya les dije, todas las asistencias cuentan en el porcentaje de la calificación final. Puede haber justificantes, pero solamente como para que no pierdan derecho a examen final si es que llegaron a tener más de 3 faltas. Entonces, según el calendario y por asuetos y otras cosas, vamos a tener ya sea 13 o 14 clases en total, que equivaldrán al 100% de ese 5% del valor de la calificación. Entonces, derecho, entre comillas, a 3 faltas, que sería 20% de faltas, pero se va a restar a la calificación. Es bien poquito al final, pero bueno, todo cuenta. Como les dije, no hay que quedarse con dudas. Siempre es mejor preguntar, hacer cualquier comentario. Prefiero eso, señal de que están poniendo atención o de que realmente
alguna pregunta tienen sobre la clase. Incluso fuera de la clase, si están estudiando, leyendo el tema o algo surgen dudas, me pueden escribir y pues los vamos a resolver y vamos a aprenderlo juntos, ¿ok? Les voy a pasar bibliografía de apoyo para que puedan ir enriqueciendo el contenido de las clases. Es importante que lean, que repasen las clases, que tomen apuntes en la clase. Vamos muy rápido, eso sí. Voy a tratar de pasarles cierta información sobre los mismos temas que vamos a estar viendo, para que no solo la clase sea el punto de apoyo para su estudio. Pero bueno, entre más estudien va a ser más fácil que entiendan y que aprendan los temas. Recuerden que son complejos todos, o la mayoría. Los exámenes salen de lo que decimos en las clases. No me voy a inventar nada que no hayamos dicho. Todo está en las diapositivas. Casi todo se explica, ya sea con imágenes, con letras o con lo que se menciona, o está en la bibliografía que les paso, pero no, nada que no hayamos visto va a venir en el examen. Y ya, cualquier cosa pueden contactarme por correo, ya saben cuál es, cuando necesiten. En cuanto me sea posible les voy a dar respuesta, no a todas horas, pero trato de estar al pendiente. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario? Si no, para empezar de una vez el tema de la clase de hoy. No, doctora, ninguna. Solo dejen asomarme a ver si hay alguien que haya pedido ingresar al grupo. Aquí hay alguien. Para que se unan. Entonces, continuamos. El tema que vamos a ver hoy, como se los anuncié, es anatomía y fisiología renal. Son temas bastante largos. Sí puede ser un poco complejo hasta cierto punto, pero esto tengo entendido que ya repasaron algo de esto en los semestres anteriores. Me interesa que volvamos a revisarlo porque hay muchas cosas que estoy segura que pueden ser nuevas para ustedes. Entonces, hoy vamos a ver anatomía, fisiología tanto glomerular como tubular y un pequeño repaso de todo lo anterior. Entonces, recordando nada más, los riñones son un par de órganos retroperitoneales. Esta imagen es una vista posterior, digamos como desde la espalda. Podemos ver que se encuentran comparando con la columna entre la vértebra T11 y T12 hasta la vértebra L3 y protegidos por las últimas dos costillas que son la 11 y la 12 de cada lado. Recordarán que el riñón derecho es un poco más inferior al izquierdo porque en relación anatómica con el hígado. Tenemos algunos componentes que ayudan a fijar y a proteger dentro del abdomen a los riñones. Son, además de las costillas que protegen como tal de traumatismos o lo que sea, tenemos tres capas o tres láminas, que son la cápsula fibrosa, la cápsula adiposa o grasa perirrenal y la fascia renal o la fascia de Gerota. Entonces, la cápsula fibrosa es pues de la que está más pegada al riñón, esta, digamos que le da como cierta estructura o sostén a todo lo que contiene, a todas las estructuras interiores. Y luego la capa grasa, yendo de adentro hacia afuera, es la capa fibrosa, la capa grasa que rodea absolutamente todo, tanto por fuera como por dentro en el hilo renal, grasa que sostiene el riñón. Y por último la fascia de Gerota, que es la más externa, esta que pueden ver acá, que ayuda al anclaje de los riñones dentro del retroperitoneo y que hace que los riñones se muevan al mismo tiempo que el diafragma. Ya en un corte del riñón como tal, vamos a ir viendo, siguiendo los numeritos que les puse aquí, las distintas estructuras anatómicas desde una vista macroscópica. Primero empezamos por el parénquima renal. Recordarán que, bueno, ya la cápsula la mencionamos, es esta capa fibrosa que recubre al riñón como tal. Y luego de ahí sigue de afuera hacia adentro la corteza renal, que ahorita vamos a hablar a mucho más detalle de ella. Seguido de la corteza renal está la médula renal, que es la que contiene todos los túbulos que van a pasar que van a ir recopilando la orina para pasar hasta los ureteros, ¿no? La médula, digamos que se forma, todos los túbulos se van a ir formando en forma de triángulo y por eso se llama esta estructura pirámide renal. Entre la unión de la pirámide renal y la corteza se llama precisamente unión córtico-medular.
Luego pasamos de la pirámide renal, digamos, o de la médula hacia la pelvis renal, pasan a través de las papilas. Entonces es médula, papilas y después de esto tenemos los cálices renales. Entre estos, aquí en el número 7, pueden ver los espacios que se encuentran entre las diferentes pirámides renales, que son espacios libres de parénquima, digamos, no funcionales, pero que ayudan a dar estructura y se llaman columnas renales o columnas de Bertin. Estos pueden llegar a tener ciertas variantes anatómicas, hipertrofia, pequeños quistes, que pueden llegar a ser normales. Luego sí ya pasa el contenido, digamos, de lo ultrafiltrado por el riñón hacia los cálices a través de las papilas y hacia los cálices primero menores. Luego se forman los cálices mayores que van a formar este número 9, que es la pelvis renal, que a través de musculatura lisa va a pasar por peristaltismo la orina hacia el uretero. Tenemos en el número 10 la arteria renal, que es la más anterior, o sea, de adelante hacia atrás tenemos en este orden arteria renal, vena renal y hasta atrás el uretero. ¿Alguien mencionó algo? Bueno, me interrumpen cualquier cosa. Aquí en esta imagen de ultrasonido lo que me interesa que vean es la longitud de los riñones. Normalmente miden entre 10 y 12 centímetros. Puede haber variaciones que puedan ser normales, por ejemplo, en una persona muy pequeña pudieran medir 9 centímetros, una persona de mayor tamaño pudieran medir 13 centímetros, pero lo normal y que deben aprenderse pues es de 10 a 12. De ancho entre 4 y 6 centímetros, generalmente no encontramos dimensiones más pequeñas o más grandes, y el parénquima lo vamos a ver más adelante. En cuanto al peso, en los hombres suelen ser un poco más pesados los riñones, entre 125 y 175 gramos, y en las mujeres entre 115 y 155 gramos. Ahora, les muestro las estructuras vasculares yendo de mayor tamaño a menor tamaño, o de macro a micro. Entonces ya vimos las estructuras macroscópicas de otro tipo y vamos a las vasculares, empezando por la arteria renal, ¿no? Ya dijimos que es la más anterior. La arteria renal se va a dividir en todas las siguientes: arteria segmentaria, arteria lobar, aquí están en inglés, arteria lobar, arterias arqueadas o arcuatas, y de ahí las arterias interlobares. Las arterias interlobares, ya yendo al espacio microscópico, son las que propiamente se van a convertir en arteriolas aferentes, que son las de entrada al glomérulo. Este es el glomérulo. Aquí hay capilares glomerulares, capilares, pues digamos, vasos sanguíneos microscópicos, y a su salida del glomérulo van a formar las arteriolas eferentes. Estas siguen siendo arteriolas, no son venas. Salen como arteriolas, se unen entre ellas y van a formar toda esta red de vasos sanguíneos que se llaman capilares peritubulares. Todas estas pues van a nutrir a todos los túbulos para cumplir su función. Una vez cumplida esta función, entonces sí, regresa la sangre ya como venas, ¿no? Como venas interlobares, que sería como exactamente el mismo nombre, y se van uniendo todas las venas interlobares para formar las venas interlobares para formar venas arqueadas, venas lobares y unirse para formar la vena renal. Entonces aquí vamos a recordar nada más lo que acabamos de mencionar: arteria renal, que se divide en arteria segmentaria y luego lobares, después arciforme, y arterias interlobares que se van a convertir en los glomérulos o en los capilares glomerulares. Yo creo que hasta ahorita no me voy a detener con esto, necesito que sí sepan ubicarlo, solo para que hiciéramos el ejercicio. La vena renal es justamente el final de todo lo anterior. Venas interlobulares se van a unir para formar venas arcuatas o arqueadas, van a formar venas interlobares y esta es la vena renal. La vena renal drena sobre la vena cava inferior. La arteria renal viene directamente de la aorta. Ahora vamos de mayor a menor, como ya comentamos, a la corteza. Entonces, la corteza renal contiene el parénquima renal, es decir, las estructuras funcionales. Ya dijimos, ya vimos, miden entre 13 y 25 milímetros en total. Y la relación entre la corteza y la médula debe de ser
de 1 a 1. Es decir, si mide 1 centímetro la corteza, debe medir 1 centímetro la médula, y así sucesivamente. Aquí lo podemos ver en estas dos imágenes. La imagen de ultrasonido que ya habían visto, pero ahora enfocándonos en este espacio, ¿no? Este espacio más hipoecogénico, es decir, más oscuro, es precisamente el parénquima. La corteza. La corteza que está formada por esta, ¿cómo se llama? Por el espacio entre la corteza y la médula, es el parénquima. Y lo pueden distinguir, este espacio más oscuro, lo más blanco es el hilio renal, y se ve más blanco porque contiene más grasa. Acuérdense que la grasa es parte de la protección renal. Y esa es una disección, tal cual, de un riñón. La parte más clara es la corteza, y ya después se va viendo la médula que llega hacia las papilas, la pelvis renal, etc. Entonces, la corteza es esta parte que pueden ver ustedes aquí. Es la porción más periférica. Aquí está la cápsula fibrosa renal y sigue la corteza. Mide, como ya dije, más o menos 1 centímetro, y que va a contener los glomérulos y las nefronas corticales. Las nefronas corticales son aquellas que tienen su porción más corta dentro de la misma corteza. Y la médula es lo que sigue de la corteza hacia adentro y contiene a ciertas nefronas que se van a extender sus túbulos hacia adentro de este contenido medular. Y también contiene los vasa recta. ¿Qué son los vasa recta? Son los vasos sanguíneos que van a salir de la arteriola eferente para rodear todos los túbulos. Son los que van a llegar hasta la médula. La médula renal, muy importante, se va a encargar de la concentración urinaria. Eso luego lo vamos a ver. Luego, las nefronas son estas estructuras pequeñas que son la unidad funcional del riñón. Eso es incluso pregunta de examen. La unidad funcional es la nefrona. Tenemos aproximadamente 1 millón de nefronas por cada riñón, al menos al nacer y en las primeras décadas de la vida. El 85% de las nefronas son corticales, o sea, se encuentran aquí, en la corteza nada más. Las ramas ascendentes delgadas no existen. O sea, esta parte no. Si vemos esta parte ascendente delgada, digamos que estamos hablando de nefronas medulares. Las nefronas medulares son el 15%, son las nefronas profundas, es decir, aquellas que tienen sus túbulos que llegan hasta la médula. Y importante también saber que los glomérulos, que son estas estructuras, no se van a encontrar en la médula, solo en la corteza. El corpúsculo renal, yendo más hacia dentro, más microscópicamente ya en la anatomía renal, en este dibujito lo ven aquí. Entonces, el corpúsculo renal está conformado por el glomérulo y la cápsula de Bowman. El corpúsculo renal mide 200 micras, está señalado aquí con esta línea azul. Y entonces el glomérulo es un lecho capilar, o sea, entra la arteriola aferente hacia capilares glomerulares de alta presión. O sea, realmente no es ningún lecho venoso donde circula muy pasivamente la sangre. Entonces es alta presión, está formado por arteriola aferente, capilares glomerulares y arteriola eferente. Esta porción del glomérulo. Y la cápsula de Bowman, que es todas estas células azules que ven por acá, ya lo conocen, es la que rodea al glomérulo, contiene la orina, digamos, o el ultrafiltrado del plasma que pasa por aquí. Está formada por estas células epiteliales parietales, que son de epitelio plano o escamoso simple, que hace transición, el epitelio externo o parietal hace transición para formar después el epitelio tubular proximal. Y por dentro, el epitelio visceral está formado por los podocitos. Digamos que estos podocitos se transforman en células escamosas, pero es parte del mismo epitelio del glomérulo. Entonces, ahorita vamos a ver con más detalle los podocitos. Entonces, la barrera de filtración glomerular son 3 estructuras que les señalo en este lado. La barrera de filtración glomerular, como su nombre lo dice, nos ayuda a filtrar la sangre que llega a los capilares glomerulares. Se filtra de 10 a 20% de la sangre a través de esta membrana, ¿no? Entonces, a esto, por eso le llamamos un ultrafiltrado del
plasma, porque este plasma que pasa por aquí, por el capilar glomerular, se va a ultrafiltrar a través de esta barrera, que en sí va a formar lo que conocemos como la orina, que en sí en este punto quizá propiamente no como tal, pero nos facilita decir aquí está la orina, aquí está la sangre, ¿no? Entonces, como punto número 1 tenemos los podocitos. Los podocitos son estas células que ven aquí, que tienen, se llama pues digamos, pedicelos, que se van a extender entre sí y formar interdigitaciones para permitir lo menos posible el paso de sustancias a través de la barrera de filtración glomerular. A estas uniones se les llama diafragma de hendidura de filtración y permiten el paso solamente de sustancias que midan menos de 70 nanómetros. Lo pueden ver acá en otra imagen, es exactamente lo mismo. Este es el cuerpo del celular del podocito y como pueden ver se va dividiendo, ramificando en sus pedicelos. Y estos pedicelos a su vez van formando estas interdigitaciones, que es como si ustedes entrecruzaran sus dedos y dejan pasar lo menos posible las sustancias. Entonces los espacios entre estos es máximo de 70 nanómetros, o lo pueden ver igual aquí. Aquí les muestro esta imagen para que vean algunos problemas que puede haber con los podocitos. Esta clase no va dirigida a hablar de ninguna patología, pero para que vayan dándose una idea. Los podocitos pueden borrarse o pueden fusionarse los pedicelos, pueden depletarse o pueden desprenderse de la barrera de filtración, pueden hipertrofiarse, vacuolizarse, sufrir alteraciones en sus núcleos y todo esto darnos problemas como por ejemplo la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que son algunas enfermedades que vamos a ver más adelante en la materia. Luego está el endotelio. El segundo componente de la barrera de filtración glomerular es el endotelio. El endotelio pues es como tal células de endotelio vascular. La característica especial que tienen es que es fenestrado, es decir, tiene estas ventanitas o estos agujeros que también miden máximo 70 nanómetros y son los espacios por donde va a poder pasar cualquier sustancia que sea filtrada a través del glomérulo. Para que se vayan dando una idea, no van a pasar células por aquí de manera normal, en condiciones normales, no van a pasar proteínas, entre otros. Entonces, como pueden ver acá abajo, en condiciones normales no pasan células, no pasan proteínas, sustancias que midan, más bien aquí en vez de menos es más de 8 nanómetros, o sustancias con carga negativa no pasan en condiciones normales. Aquí hay otra imagen del endotelio vascular del capilar glomerular. Cada una de estas imágenes en color rojo son celulitas del endotelio capilar. Como pueden ver, hay espacios entre cada una de ellas y estas son las famosas fenestraciones o las ventanitas por las que van a pasar las sustancias. Como cualquier célula de epitelio del endotelio vascular, tenemos factor de crecimiento endotelial vascular, que va a ser un componente muy importante para el sostenimiento de tanto físico o mecánico del endotelio como para el paso o para evitar el paso de sustancias a través de las fenestraciones. Entonces nos ayuda a mantener el glucocálix, que son estas otras estructuras que tenemos por fuera, para evitar, por ejemplo, el paso de proteínas como la albúmina. Esta no pasa, como pueden ver, no hay paso de estas moléculas. Entonces hay otras que sí, ¿no? que va a ir siendo selectivo el endotelio para dejar pasar ciertas sustancias. Hay problemas, por ejemplo, como en la proteinuria en la preeclampsia. En la preeclampsia, uno de los grandes problemas que ocurren es precisamente a nivel del glucocálix del endotelio y del factor de crecimiento endotelial vascular y otros componentes que hacen que se vuelvan menos selectivos los espacios, las fenestraciones del endotelio. O esto es microangiopatía trombótica también, ¿no? Tenemos problemas en cuanto a la funcionalidad, digamos, de las células del endotelio. Ahorita no es necesario que profundicemos más al respecto. Y por último, la membrana basal glomerular, para conformar los tres componentes de la barrera de filtración. Es esta estructura que ven aquí en el centro. Esto es una imagen de microscopía electrónica, se ve bastante clara. Estas imágenes que ven aquí son los podocitos,
que se unen entre sí y como pueden ver son espacios muy pequeños por donde podrían pasar sustancias. Aquí estas células o espacios que ven acá es el endotelio, lo que acabamos de ver acá, y este espacio en medio entonces es la membrana basal glomerular. La membrana basal está compuesta de 3 capas, si alcanzan a ver son una más oscura en el centro que se llama lámina densa y 2 más delgadas y periféricas que son la lámina rara interna y la lámina rara externa. Aquí está el espacio sanguíneo, digamos, la luz capilar, que pasan hacia el espacio urinario. El grosor de la membrana basal glomerular es de 300 nanómetros y está conformada principalmente por colágeno tipo 4, específicamente por cadenas alfa 1 a 6. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque tenemos algunas patologías como estas, como síndrome de Alport y como enfermedad antimembrana basal glomerular, que afectan específicamente a ciertos componentes del colágeno tipo 4. Igual no es este el momento para que se lo aprendan, pero para que sepan, síndrome de Alport son mutaciones en genes que codifican a las cadenas alfa 3, 4 y 5 del colágeno 4, y la enfermedad antimembrana basal glomerular son autoanticuerpos contra la cadena específicamente alfa 3 en su proporción carboxiterminal del colágeno tipo 4. Ya independientemente del colágeno tenemos la diabetes, esta DM es la diabetes mellitus, que afecta en muchas ocasiones a la membrana basal. Esta es nefropatía membranosa, que también, como su nombre lo dice, afecta a la membrana. Lo veremos más adelante en la materia. Y luego, volviendo aquí, ya repasamos lo que es el glomérulo, las estructuras vasculares. Tenemos 2 polos, así se le llaman, polo vascular y polo urinario en cuanto a extendiéndonos hacia las estructuras un poco más proximales y distales del glomérulo. Entonces, en el polo vascular, como su nombre lo dice, tenemos los vasos sanguíneos, la arteriola aferente y la arteriola eferente, por eso se llama polo vascular, y el polo urinario se llama así porque hacia este lado va a drenar la orina que se va recabando en la cápsula de Bowman. Seguido de esto, vamos a fijarnos en una estructura muy particular, que es la que les señalo aquí, que se llama mesangio. Aquí en un corte más grande tenemos el mesangio, que si bien no es ni el endotelio, ni la membrana basal, ni es el podocito, es un componente muy importante para dar sostenimiento a todas las estructuras del glomérulo. Por eso se define como andamio, ¿no? O se ejemplifica como si fueran andamios que sostienen el endotelio, la membrana y todas las estructuras del glomérulo. Como pueden ver aquí, tienen microtúbulos, ¿no? Y miofibrillas. Entonces tiene función de contracción, o sea, es una función mecánica meramente, ¿no? Entonces el mesangio ayuda a sostener todo lo anterior. Recuerden, como dice aquí, resiste la fuerza expansiva de la presión arterial. La presión arterial se encuentra aquí está la sangre, en el capilar endotelial, y viene con mucha fuerza, ¿no? Si viene con mucha fuerza, imagínense que van flechas hacia afuera, que se intenta expandir. Justamente para contrarrestar eso, está el mesangio, que hace contracción centrípeta, es decir, se contrae hacia adentro, hacia sí mismo, y es como un resorte que va amortiguando el movimiento de todos los capilares endoteliales. Y además, es esta célula con sus espacios aquí irregulares, pero además, como pueden ver, fuera de la célula, sin formar parte tampoco de la barrera de filtración, tenemos este espacio un poco más gris que se llama matriz mesangial, que es lo que tienen acá. Es, digamos, como el ancla de las células mesangiales a la membrana basal. Como pueden ver, lo verde es la membrana basal, lo un poco más moradito es el mesangio, y la unión entre ellos, digamos que es como el cemento, por eso se los puse aquí, es la matriz mesangial, que contiene colágeno, contiene fibronectina, también microfibrillas, que ayudan pues a sostener mucho más fuerte las estructuras. Aquí nuevamente patologías que pueden ocurrir a nivel del mesangio, que son la diabetes, otra vez. Esta es nefropatía por IgA, donde en la diabetes se expande el mesangio, digamos, aumentan las células aquí mesangiales. La nefropatía por IgA se deposita en monoglobulina A en este espacio, causa inflamación y daño renal. Esta GNMP es glomerulonefritis membrano proliferativa, que también afecta el mesangio, y ya después veremos esa parte. Y luego, en un corte un poco más al lado,
justamente en el polo vascular tenemos estas otras estructuras muy importantes, sobre todo para la función, una de las funciones más importantes del riñón. Tenemos el aparato yuxtaglomerular. Yuxtaglomerular, pues precisamente porque está junto al glomérulo, que es aquí. Entonces, importante, polo vascular. Y digamos que es como el componente estructural del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que seguro les suena de alguna forma de fisiología renal. Es como la casa del sistema renina-angiotensina. O sea, aquí vive y aquí va a funcionar. Entonces, tiene algunos componentes vasculares y otros componentes tubulares. Los componentes vasculares van a ser propiamente la arteriola aferente, que es la que entra, la arteriola eferente y el mesangio extraglomerular. Recordarán que el mesangio es la estructura de sostén, pero se sale hacia el espacio yuxtaglomerular y también tiene una función. Y el componente tubular, que forma parte del túbulo contorneado distal, tiene unas células especializadas que se llaman mácula densa. Está en la porción terminal de la rama ascendente gruesa y la porción inicial del túbulo contorneado distal, que es esto. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Recuerden que el sistema renina-angiotensina-aldosterona nos ayuda a regular la presión arterial sistémica, no solo dentro del riñón, sino en todo el cuerpo. Y también este aparato yuxtaglomerular nos ayuda a concentrar o a regular la concentración del filtrado glomerular. De todo lo que pasa por aquí hacia la orina, eventualmente llega al túbulo contorneado distal y el aparato yuxtaglomerular va a ver qué tan concentrado está ese filtrado. Entonces, el aparato yuxtaglomerular va a constar de 3 tipos de células: mácula densa, células granulares y mesangio extraglomerular. Las células granulares se las puse en el mismo color que se ve en la imagen, son estas de color verde, que se encuentran, como pueden ver, muy cerca, pegadas literalmente a la arteriola aferente, sobre todo, ¿no? Perdón. Estas células funcionan meramente como varoreceptores. ¿Qué significa esto? Que van a identificar la presión. Son sensores de presión. ¿Y por qué se llaman granulares? Porque contienen gránulos. Es muy importante esto. Gránulos de renina y de angiotensina 2. Ahora, luego vamos a ver para qué nos sirven, o quizá ya lo saben. Tenemos después el mesangio extraglomerular. Es casi exclusivamente estroma, casi exclusivamente sostén, pero también se cree que tiene cierta función de señalización entre el interior y el exterior del glomérulo, también como un poco de feedback o de retroalimentación entre el túbulo y el glomérulo. Y son, digamos, todas estas células moraditas que ven por acá, ¿no? Alrededor de las granulares y de la mácula densa. Y por último, la mácula densa, que son estas células de rosa un poco más intenso, que pueden ver aquí y que también están estratégicamente pegadas a esta parte del polo vascular del glomérulo. Esto ya es un túbulo, esto ya viene circulando por acá. Como pueden ver, el túbulo es esta estructura rosa que viene por aquí. Al pasar por el glomérulo de regreso, se encuentra con este aparato yuxtaglomerular y estas células son especiales. Entonces, son células, como pueden ver, un poco más cilíndricas, con el núcleo un poco más apical. Su histología es distinta al resto de las células del túbulo. Y funcionan estas como quimioreceptores, así como las granulares son varoreceptores, la mácula densa es quimioreceptor y lo que sensa o lo que monitorea es la concentración de sodio y cloro que pasa por el túbulo contorneado distal. Y yo creo que ustedes ya se saben cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero se los quise poner aquí para recordarlo porque me parece muy importante. Acabamos de ver esto, lo que dice aquí en esta imagen. Aquí tenemos en color verde las células de la mácula densa. Este es el túbulo distal, esta es la mácula densa, esto amarillo es el estroma, puede ser, y también las células granulares. Entonces, como dice aquí, cuando la mácula densa, que son estas, sensa que hay poco volumen aquí adentro, poco volumen de líquido, tal cual, de orina, o de flujo sanguíneo, que está pegada a la arteriola, recuerden aquí, o cuando sensa que hay poco sodio, se va a activar, ¿no? ¿Y qué es lo primero que van a liberar? ¿Qué es lo que contienen, sobre todo, estos gránulos? Renina.
Y así es como empieza todo el paso, todo el proceso, ¿no? Renina es lo que se libera. Cuando pasa a la sangre, llega en algún momento al hígado y el hígado libera angiotensina 1 a través, en los pulmones, a través de la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. Ya desde aquí tiene función vasoconstrictora generalizada por todas partes. Esto estimula a la corteza suprarrenal para que secrete aldosterona, que es un mineralocorticoide, y la aldosterona por sí misma va a generar a nivel de la porción más distal del riñón la reabsorción de sodio y de agua a través de la hormona antidiurética y las aquaporinas. Esto quizás sí suena complejo, pero la verdad es que siguiendo este esquema me parece que se entiende bastante mejor. Entonces, ahora sí vamos a pasar a los túbulos renales, como tal, su anatomía y la función de cada uno de ellos. Primero, en esta imagen tenemos el glomérulo. Digamos que esto es como la cápsula de Bowman, el espacio urinario, y que va a ir recolectando el ultrafiltrado del plasma que tenemos aquí. Entonces, están tal cual por colores. La primera porción es el túbulo contorneado proximal, es así grueso. Seguido del túbulo contorneado proximal sigue el asa de Henle, que pues ya saben, como su nombre lo dice, tiene forma de asa, tiene una porción delgada descendente, una porción delgada ascendente y una porción gruesa ascendente. Estos son sus colores correspondientes. El túbulo contorneado distal, que si bien es una porción muy pequeña, tiene funciones muy importantes. Y el conducto colector, que tiene dos partes, una proximal y una distal. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Aquí es donde quizá puede haber mucha más información, que aunque ya yo creo que lo han leído en fisiología, pues es muy importante que lo recordemos. El túbulo contorneado proximal, como ya vimos, es la primera parte de los túbulos renales y se encarga muy importantemente de la reabsorción. Entonces, como pueden ver aquí, esta imagen simboliza una célula del túbulo contorneado proximal y tiene muchos puntos importantes. Primero, entender que la parte apical o luminal es la que está en contacto con la orina, es decir, lo que va por dentro del túbulo. Y la parte vasolateral de la célula es la que está en contacto con la sangre. Recuerden que afuera de los túbulos hay vasos rectos, hay vasos o capilares peritubulares. Entonces, esos capilares son la porción vasolateral de todas estas células. Entonces, eso es muy importante porque la porción apical, como dice aquí, tiene un borde en cepillo prominente. Es decir, todo esto, como pueden ver, es el borde en cepillo. ¿Y qué es lo que hace? Que aumenta la superficie de contacto, hasta un 40% más la superficie de absorción. Entonces, esta es la porción donde más absorción va a haber. Se reabsorbe hasta 60-65% del agua y sodio que fueron filtrados por el glomérulo. Luego tenemos uniones estrechas laxas, es decir, entre esta célula y la que sigue, digamos, este espacio es muy laxo, no tiene nada aquí de, digamos, de complejidad, justamente para permitir el transporte pasivo de ciertas sustancias. Y después en el lado vasolateral, que es el inferior, tenemos también, como pueden ver, pequeñas interdigitaciones como son estas y muchas mitocondrias. Todo esto que es azul y rojo son mitocondrias y nos ayudan porque tenemos una gran cantidad de actividad en esta porción de la célula a través de la sodio-potasio ATPasa, es decir, transporte activo. Entonces, ¿dónde hay más mitocondrias? En la parte vasolateral, porque es donde están las bombas de sodio-potasio ATPasa. Y tenemos otros transportadores a distintos niveles que lo vamos a ver también acá. Bueno, acá y en la siguiente diapositiva. Entonces, quizá recuerden, esta imagen es muy clásica del Guyton, solamente para recordar el concepto de reabsorción. Reabsorción es que pase de la orina, el contenido de la orina hacia la sangre. Entonces se reabsorbe sodio, cloro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa, aminoácidos. Todo esto del glomérulo pasó hacia la orina, pero lo queremos de vuelta, entonces se va a reabsorber. Y por el contrario, no queremos cierto contenido de iones hidrógeno, cierto contenido de ácidos orgánicos, de bases, de medicamentos. Entonces, de la sangre a este nivel pueden pasar hacia la orina también. Y aquí es lo mismo, es una célula del túbulo contorneado proximal,
Se ve muy compleja, pero en lo que quiero que pongan atención es precisamente en lo que está en color rojo. El sodio, si pueden ver aquí, ayuda al cotransporte de casi todas las sustancias que pasan de la orina de vuelta hacia la sangre. Sodio glucosa, sodio aminoácidos, sodio fosfato, sodio citrato, casi todo, ¿no? Entonces, es cotransporte, es decir, esto no necesita energía, simplemente pasan juntos de un lado hacia el otro. Aquí les puse este SGLT2 porque es el transportador de sodio glucosa, porque quizá a algunos les suene que hay unos medicamentos que actualmente se utilizan muchísimo, que son los inhibidores del SGLT2, como la dapagliflozina, empagliflozina, etcétera, que justamente actúan a este nivel. Y de este lado, en el lado vasolateral, digamos por acá pasa la sangre, tenemos ya mucho más actividad, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, les puse aquí unas mitocondrias para que recuerden que es el lado más activo. Tenemos, primero que nada, transporte pasivo de glucosa a través del GLUT, transporte pasivo de aminoácidos, pero tenemos la bomba de sodio, potasio, ATPasa, bombas de potasio, bombas de cloro, todo esto es activo. Perdón, esta de potasio es pasivo. Les puse aquí las acuaporinas, que también permiten el paso de agua, el paso bastante libre de agua y también por vía paracelular, es decir, entre las uniones laxas entre una célula y otra pasa agua libremente. Y aquí les puse este signo de más porque es una bomba de sodio-hidrógeno, que sí utiliza energía para intercambiar sodio con hidrógeno y que el hidrógeno salga hacia la orina cuando tenemos un medio ácido. Luego tenemos el asa de Henle, ya reconocemos por los colores sus componentes. La rama descendente, es muy importante que sepan esto, es muy permeable al agua y poco permeable a los solutos. Entonces, lo que pasa aquí es que va a salir agua, ¿no? Va a reabsorber agua hacia la sangre. Hasta 25% de lo que se filtró se va a pasar a través de la porción descendente hacia la sangre de vuelta. Entonces, por esta razón se llama que es una porción concentradora, ¿no? Es la porción del asa de Henle que concentra en mayor porcentaje la orina. ¿Por qué se concentra? Porque por dentro va pasando la orina, se va quedando sin agua, entonces se va concentrando. Y luego, en la rama ascendente, tanto fina como gruesa, es prácticamente impermeable al agua. Entonces, por aquí sí se reabsorbe mucha agua, por aquí ya nada. Y es un sitio de reabsorción pasiva de sodio. Y de forma muy importante me voy a detener en la rama ascendente gruesa de la asa de Henle, que es esta porción, porque esta sí se encarga de la reabsorción de muchos de los electrolitos. Sodio, potasio, cloro, hasta el 25-40%, a través de este cotransportador que se llama NKCC, o sodio, potasio, 2-cloro, y también reabsorbe calcio, magnesio, bicarbonato, también tiene reabsorción paracelular, también tiene contratransporte, es decir, por transporte activo pasa sodio hacia un lado y hidrógeno hacia el otro. Aquí lo tenemos también. Es la misma célula de la rama ascendente gruesa de la asa de Henle. Tenemos la porción luminal, la porción vasolateral. Aquí va la sangre, aquí va la orina. Entonces, de la orina se filtró cierta cantidad de sodio, potasio y cloro que queremos de vuelta. Para eso tenemos el NKCC, que es el cotransportador sodio, potasio, 2-cloro. Muy importante. Tenemos otro transportador que es el MAXI-K y el ROM-K, que ayudan a regresar el potasio hacia la orina. El contratransportador de sodio hidrógeno, y de este lado, nuevamente, bomba de sodio, potasio, ATPasa y otros transportadores pasivos de potasio, cloro, incluso calcio, etc. Como pueden ver, gracias a estos transportadores, el potasio pasa generalmente más hacia acá, hacia la orina, que hacia la sangre. Y por eso le llamamos, como dice aquí, que hay una diferencia de potencial luz positiva. ¿Por qué? Porque la luz del espacio urinario, digamos, o la luz tubular, tiene más contenido de iones positivos o de cationes que la sangre. Entonces, esto favorece que ciertos cationes pasen por difusión paracelular hacia la sangre, como son sobre todo el calcio y el sodio, el magnesio. Pero de forma muy importante me interesa que sepan ubicar el NKCC. ¿Por qué?
justamente una de las cuestiones más importantes que después repasaremos en la materia es el uso de diuréticos de asa. Son de amplia distribución a nivel mundial, se utilizan muchísimo y actúan precisamente a este nivel, bloquean el NKCC y hacen que estos electrolitos no pasen a la sangre, pasen a la orina junto con agua. Entonces son diuréticos que eliminan estos electrolitos en cierta proporción. Y también el síndrome de Bartter es muy similar a la función de los diuréticos de asa. El síndrome de Bartter es una enfermedad genética donde puede llegar a no funcionar el NKCC o en otros tipos de Bartter puede llegar a no funcionar MaxiK, ROMK o este transportador de potasio con cloro. Entonces, a este nivel, pues también podemos tener distintas fallas, distintas alteraciones electrolíticas en los pacientes que, pues digamos, es importante reconocer y sustituir en ellos. Luego, el segmento diluyente como tal es precisamente el túbulo contorneado distal. Ya vimos, el túbulo contorneado distal se encuentra pegado al glomérulo, al polo vascular del glomérulo, y aquí es donde se encuentra la mácula densa. Esta porción se llama diluyente porque casi no va a pasar agua a través de estas células. Lo que va a pasar es más bien electrolitos. Y si bien la reabsorción es solo de 5%, este 5% llega a ser muy importante. Es sobre todo sodio, cloro, calcio y magnesio. Aquí a este nivel ya empieza a haber un poquito de influencia de las hormonas como calcitriol, como PTH, que eso no va a ser motivo de esta clase. Me interesa en este momento este cotransportador en especial, que es el sodio-cloro, el NCC, sodio-cloro, porque también a este nivel justamente va a censar, va a identificar cuánto sodio y cuánto cloro va pasando por aquí, y entre más sodio y más cloro, pues más va a fomentar que pase hacia la célula, ¿no? Digo, hacia la sangre. Igualmente aquí tenemos sodio, potasio, TPasa, este transportador de potasio, este transportador de cloro, de calcio, etcétera, y este transportador específico de calcio que tampoco nos vamos a detener mucho en él. Entonces, nuevamente, bueno, primero, ¿de qué depende cuánto cloruro de sodio reabsorbe nuestro cotransportador de sodio y cloro? Para no detenernos más, pero es importante saberlo, es de cuánto sodio llega al túbulo contorneado distal. Entre más sodio llegue, pues más sodio va a reabsorber. Y recuerden que también se censa. Entonces la mácula densa va a censar que hay mucho sodio y va a activar el sistema de angiotensina y aldosterona y va a generar toda esta cascada que ya vimos anteriormente. Igualmente, las tiazidas son medicamentos bastante utilizados que actúan precisamente sobre el NCC, bloquean el NCC, evitan esta reabsorción de sodio y cloro y pues el sodio y cloro van a pasar hacia la orina y junto con el agua que arrastran junto con ellos. Y lo mismo, existe otra enfermedad genética que se llama síndrome de Gitelman que simula la función de las tiazidas, o al revés, las tiazidas simulan lo que pasa en el síndrome de Gitelman, donde no funciona por alguna alteración genética el NCC. Y el problema es muy similar a si usaran los pacientes tiazidas. Eliminan constantemente sodio y cloro, requieren mucho más aporte de ciertos electrolitos y de rehidratación para mantener su función renal normal. Bueno, lo más cercano a lo normal. Luego está el conducto colector. 2/3 de las células del conducto colector se conforman por las células principales, que ahorita explicamos. Esta celulita se van a encargar de la reabsorción de sodio y agua, pero ya por control hormonal. Ya no va a ser nada, digamos, automático. Aquí solamente si hay presencia de ciertas hormonas va a haber actividad. Y también, junto con la reabsorción de sodio y agua, va a haber secreción de potasio, por lo que les voy a explicar a continuación. Primero, las hormonas que van a hacer efecto a este nivel son aldosterona y ADH, es decir, la hormona antidiurética. Entonces, la aldosterona, les puse aquí el asterisco que va a funcionar a este nivel. Aquí está nuevamente la luz tubular, lo que va por dentro del túbulo. Este que se llama ENaC es el canal epitelial de sodio, también muy importante, muy famoso.
va a dejar pasar el sodio solamente por acción de aldosterona. Entre más aldosterona llegue, más sodio se va a reabsorber. ¿Por qué? Porque como ya habíamos dicho, la aldosterona funciona respondiendo a la falta de agua, a la falta de sodio, para que regrese. Entonces va a hacer que regrese el sodio, que regrese el agua a través de las acuaporinas a la sangre y recuperemos volumen y recuperemos sodio. Este MR que les puse aquí es el receptor mineralocorticoide. Entonces cuando llega la aldosterona a esta porción, activa el receptor y actúa sobre la bomba de sodio de potasio ATPase. Y tenemos esta ROMK también de este lado que ayuda a eliminar el potasio, como dice aquí, secreción de potasio hacia la orina. Aquí es donde actúan los ahorradores de potasio. Seguramente los han escuchado, son de diferentes tipos, después los vamos a ver en otras clases, pero es justamente este nivel. A veces funcionan directamente sobre el ENaC, algunos, y otros funcionan directamente sobre el receptor mineralocorticoide. De esta manera, evitan que se elimine potasio, favorecen que se elimine mejor sodio, que no se reabsorba, y tienen cierta función sobre diuresis, sobre presión arterial, sobre control de que no haya tanto sodio en la sangre, etc. Y esta imagen, aunque también se ve bastante compleja, lo único que quiero que vean es esto. Entonces, estos puntitos rosas son la aldosterona que llega porque se activó el sistema renina-angiotensina-aldosterona, llega por la sangre a la porción vasolateral de las células principales, activa el receptor mineralocorticoide y el receptor mineralocorticoide activado ingresa al núcleo y a partir de su ingreso al núcleo, entonces sí, empieza toda esta cascada de activación tan compleja para activar el ENaC, el ROMK, etcétera, etcétera. Pero bueno, es solamente para que vean esta parte. Y luego, en el mismo conducto colector, el otro tipo de células son las células intercaladas. Son un tercio de las células del conducto colector. Tenemos células alfa y células beta. Ayudan a reabsorber potasio, así como acá secretaban potasio, eliminan hacia la orina. Estas células ayudan a reabsorber potasio en algunas condiciones. Ayudan a secretar hidrógeno, sobre todo las células alfa, en condiciones de acidez, de acidosis de la sangre. Ayudan a que el hidrógeno salga para disminuir esta acidez, ¿no? Entonces, las alfas, si les sirve de algo como para aprendérselo más fácilmente, alfa, la A de acidosis, ayudan a corregir la acidosis, eliminando hidrogeniones. Y las células beta, todo lo contrario. Esto es ácido y esto es base, ¿no? Entonces, estados de base, digamos, como muy incrementados o de alcalosis importantes, o luego lo vamos a ver, funcionan estas células. Eliminan bicarbonato para que la sangre no esté tan alcalina. Entonces, algunas secretan hidrogeniones, algunas secretan bicarbonato. Es el sitio de la excreción renal de nitrógeno también. Hay otros mecanismos que se llaman transporte de urea y de amonio y pues el equilibrio ácido-base, ¿no? Que ese sí es tema de otra clase completa. Por ejemplo, otra enfermedad es la acidosis tubular renal. Esto es ATR, acidosis tubular renal distal. Distal, pues porque está hasta la última porción de los túbulos. Y la acidosis tubular, justamente como decíamos, cuando hay acidosis en la sangre, estas células normalmente eliminan el ácido, pero cuando no funcionan, ya sea porque no funciona este cotransportador de hidrógeno con potasio o no funciona el intercambiador con bicarbonato, pues hay acidosis en la sangre y se identifica de esta forma. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a hacer un repaso. Ahorita, como no los conozco bien, no tengo la lista a la mano. Quien quiera me puede contestar. Vamos a tratar de ser ágiles en esto. Entonces, ¿quién me quiere decir qué estoy señalando acá? La arteria renal. Muy bien. ¿Y esta? La arteria lobular. Segmentaria. Esa. Y luego, la arteria lobar, interlobares, arciformes, esto está fácil porque forman un arco, y por último las interlobulares. ¿Ok? Y luego, son los tres componentes de la barrera de filtración glomerular. ¿Cuáles son?
Podocitos. Ajá. Endotelio y la membrana basal glomerular. Casi no te escuchamos, pero sí. Ok, endotelio, membrana basal glomerular y podocitos. Esto es súper básico, importante que se lo sepan. Sitio donde ocurre la mayor reabsorción de agua y solutos. Hablando de túbulos. En el túbulo proximal. Casi no se escucha. ¿Sería túbulo contorneo proximal? Muy bien. Túbulo contorneo proximal es donde hay mayor absorción de agua y solutos. Ahora, las células granulares se encuentran en la mácula densa, recuerden la imagen, o más bien en el aparato yuxtaglomerular. Y sus gránulos contienen, ¿qué? ¿Qué contienen los gránulos de las células granulares? ¿Qué liberan? Renina. ¿Ok? Y angiotensina a veces, ¿no? Y en caso de hipotensión, como ya vimos en el diagrama, libera sus gránulos de renina sobre todo y causa que, no creo que esto no lo vimos, pero bueno, causa que haya vasoconstricción de las arterias, de las arteriolas aferentes, ¿ok? La renina hace que se contraiga la arteriola aferente y esto incrementa el flujo sanguíneo en el glomérulo. Vamos a pasar los pocos minutos que nos queden de clase a la parte de fisiología. Es un poco extenso también, pero pues hasta donde lleguemos. Entonces, los riñones tienen un montón de funciones. En realidad, a lo largo de la materia vamos a ir mencionándolas todas. No es motivo de esta clase en concreto. Les puse una mnemotecnia en color gris, como para que no se vea tanto, pero para que se den una idea, que es a wet bed. Entonces, de las funciones fisiológicas, es decir, normales de los riñones, tenemos la A como la función de equilibrio ácido-base. La W para el control de los líquidos, en concreto del agua corporal. La E, la primera E, significa la eritropoyesis. Recuerden que la eritropoyetina se produce en los riñones. La T es para eliminación de toxinas. La B es control de la presión arterial. La E es control de los electrolitos, equilibrio electrolítico. Y la D es función y producción de vitamina D activa. Entonces, básicamente estas son las 7 funciones fisiológicas renales. Pasando al tema a la circulación renal, muy rápidamente, recuerden que el 25% del flujo sanguíneo total se encuentra en todo momento en los riñones, dentro de los riñones, o sea, es muchísimo. Un cuarto de toda nuestra sangre está aquí adentro, ¿ok? Y hasta 22 a 25% del gasto cardíaco, que si mal no recuerdo es aproximadamente 5 litros, se encuentra o pasa por los riñones, ¿no? Es filtrado. Entonces, se filtran 1100 mililitros por minuto, o sea, 1 litro por minuto, que es muchísimo, ¿no? Por un solo glomérulo, recuerden que tenemos un montón, pero bueno, por un solo glomérulo pasan 625 mililitros de sangre por minuto. Y en total, los riñones llegan a filtrar 180 litros de sangre por día. Esto es una cantidad impresionante, ¿no? Como parte de la barrera de filtración, ya en su parte funcional, tenemos 3 componentes que ayudan a evitar que pasen ciertas sustancias. Entonces, la barrera de filtración, recuerden que es todo esto. Esto es una imagen de microscopía electrónica. Entonces, el tamaño mayor a 60 kilodalton difícilmente va a atravesar una barrera de filtración glomerular normal. La carga, generalmente las cargas aniónicas o negativas, pasan con mayor dificultad a través de la barrera de filtración. Y la forma, hay ciertas estructuras, como por ejemplo los eritrocitos, que son irregulares, que difícilmente van a pasar a través de todas estas capas que ya dijimos que son muy delgadas y muy selectivas. Entonces, estos componentes de selectividad son tamaño, carga y forma. La orina, que como ya dijimos es una mezcla del ultrafiltrado glomerular, es decir, todo lo que pasa a través del glomérulo,
lo que se reabsorbe en los túbulos y lo que se secreta hacia los túbulos. Entonces es un producto de todo esto. No se filtran en condiciones normales proteínas, ni todo lo que vaya unido a proteínas. A veces se une calcio, a veces ácidos grasos, a veces medicamentos. Sí puede llegar a filtrar aminoácidos, pero no proteínas. Pero recuerden que los aminoácidos desde el túbulo proximal son reabsorbidos. Y recuerden que de estos 180 litros que dijimos que se filtran por día, solamente excretamos entre 1.5 y 2 litros de orina por día. Y esto vamos a ver más adelante por qué. Tenemos además mecanismos de control intrínseco de la presión arterial, tanto dentro del riñón como hacia la sangre, o sea, la circulación periférica, tenemos mecanismos de control. Solo para que se den una idea, la presión media, digamos, como el promedio entre la presión sistólica y diastólica, en la arteria renal, digamos que es como lo normal, ¿no? 100 milímetros de mercurio. Conforme va avanzando hacia adentro, hacia lo más microscópico, va disminuyendo esta presión. El arteriol aferente son 85 milímetros de mercurio. En el glomérulo son 60. Recuerden que el glomérulo es microscópico, son 200 micras. Y ya aquí a este nivel ya son 60 milímetros de mercurio. A nivel de los capilares peritubulares ya son 18 y las venas renales prácticamente nada, 4 milímetros de mercurio. Es para que mantener este control muy preciso, porque si aquí hubiera 100 milímetros explotaría el glomérulo, tenemos dos mecanismos. Uno es la respuesta miogénica, que habla de músculo, y el feedback túbulo-glomerular. Vamos a ver uno por uno. La respuesta miogénica, como su nombre lo dice, es el propio músculo liso de los capilares renales. Ayudan a controlar la contracción, digamos, ¿no? O la presión interna. Entonces, controlan la liberación de calcio, porque recuerden que el calcio es un componente muy importante para la contracción muscular, y protege al glomérulo del daño vascular por hipertensión. Si no hubiera control para esto, en la hipertensión, el vaso sanguíneo estaría súper dilatado y habría pues muchísimo más descontrol de la presión arterial a nivel renal. Entonces, el riñón tiene su propia autorregulación. Como pueden ver aquí, esta imagen nos habla del flujo sanguíneo renal. Este es flujo sanguíneo renal en general, donde aquí está la presión arterial media. Entre 100 y 200 puede el riñón mantener su propia presión sin dispararse demasiado, ¿no? En parte por esta respuesta. Y a nivel glomerular también. La tasa de filtrado glomerular se mantiene constante en este rango de presión arterial, porque de lo contrario habría un gran descontrol en cuanto a la filtración glomerular. Y el segundo mecanismo es el feedback túbulo-glomerular o retroalimentación túbulo-glomerular, que lo vamos a ir viendo con estos numeritos. Entonces, el número 1 es el glomérulo que filtra una gran cantidad de agua, por ejemplo, o está funcionando mucho, filtrando muchas sustancias y mucha agua. Entonces aquí, este GFR es la tasa de filtrado glomerular. Cuando incrementa la tasa de filtrado glomerular se va a reflejar en todos lados, ¿no? O sea, como espejo. Se va a ir recorriendo este incremento hacia los túbulos. Aquí hay mayor presión, mayor cantidad de líquido, etc. Esta mayor cantidad de líquido llega hasta la mácula densa, y recuerden que la mácula densa sensa que hay mucha agua, o sensa que hay mucho sodio. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo que dice aquí, la arteriola aferente se contrae. Se contrae es esta, la del número 5, para permitir que llegue menos sangre al glomérulo, y al llegar menos sangre al glomérulo va a haber menor filtrado. Y de esta manera la propia nefrona se autorregula para que no deje pasar tanta presión, tanta agua, tanto sodio desde el glomérulo hacia la orina o hacia la sangre. Y luego esta imagen también es del Guyton, quizá la recuerden, es el control que tenemos de la presión tanto dentro del glomérulo como en el espacio de Bowman, y la diferencia que hay entre un espacio y otro, que al final la diferencia debe ser positiva, que es la presión neta de filtración. Entonces tenemos presión hidrostática glomerular, que suele ser de 60 milímetros de mercurio, como ya lo dijimos acá, glomérulo 60 milímetros de mercurio. Entonces, presión hidrostática de 60, pero también siempre tenemos una presión coloidosmótica, que es la oncótica, ¿no? La que va a tender a absorber.
Entonces, esta presión osmótica suele ser de 32 milímetros de mercurio. Esta debe restarse a esta, ¿no? Y además, la cápsula de Bowman tiene una presión hidrostática, pues también una presión positiva de 18 milímetros de mercurio. Si siendo una presión positiva, va a tender también a empujar la presión del capilar glomerular y por lo tanto vamos a restarle a los 60, 32 y 18. Estos, digamos, hacen como un mismo efecto. La flecha va hacia la misma dirección. Sin embargo, siempre esta va a ganar y va a tener mayor presión hacia afuera. Siempre va a tender a pasar el contenido del glomérulo hacia la cápsula de Bowman porque la presión va positiva hacia abajo. Entonces, estos son los 10 milímetros de mercurio que tenemos, que nos permiten que el filtrado pase hacia la cápsula de Bowman. Luego aquí tenemos, imagínense que es prácticamente lo que ocurre. Un tubo, ¿no? Este tubo está formado por la arteriola aferente, el glomérulo y la arteriola eferente. ¿Qué pasa si contraemos la arteriola aferente? Aquí viene la sangre, pues va a llegar menos sangre, ¿no? Menos sangre al glomérulo. Esto significa que disminuye la presión del capilar glomerular. Y significa que si tenemos menos presión dentro del capilar, también va a haber menos filtrado y menos flujo sanguíneo. Esto es flujo sanguíneo renal y esto es tasa de filtrado glomerular. Entonces va a disminuir todo en general. Y al contrario, si aquí está normal, pero hay vasoconstricción eferente, lo que vamos a tener es, digamos que ponemos un tapón, ¿no? O un tapón parcial aquí del otro lado, vamos a permitir que haya mayor presión dentro del glomérulo, pero va a circular menos sangre. Esto del flujo sanguíneo renal pues va a ser menor porque va a pasar menos sangre hacia acá. Pero al tener más sangre dentro del capilar puede haber más filtrado. Y esto se va a ver en este otro esquema que tenemos acá. Entonces, en la imagen de arriba es prácticamente un sistema normal. Las presiones se encuentran normales tanto aferente como eferente. El flujo sanguíneo se mantiene aquí conservado. ¿Y qué va a pasar? Este es FG, es filtrado glomerular. ¿Qué va a pasar con el filtrado glomerular? Pues nada, no va a cambiar. Si hacemos vasoconstricción aferente, va a llegar menos sangre al glomérulo, renal blood flow, menos flujo sanguíneo renal, menos filtrado. Si tenemos vasodilatación, si se hace más grande la arteriola aferente, pues por obvias razones va a llegar más sangre al glomérulo, mayor flujo sanguíneo renal y por lo tanto también mayor filtrado glomerular. Si la arteriola aferente está normal pero la eferente se cierra, es lo que pasa aquí, hay un aumento de la sangre dentro del glomérulo, aumenta la presión, pero disminuye el flujo sanguíneo renal porque por aquí ya no pasa tanta sangre y si disminuye el flujo sanguíneo renal, lo que puede pasar es que también disminuya el filtrado glomerular. Aunque haya mucha presión, no va a haber tanto filtrado. Y si hay vasodilatación eferente, es decir, va a pasar mucha más sangre hacia el riñón, va a haber un mayor flujo sanguíneo renal, pero probablemente el filtrado glomerular no se modifique. En esta tabla, aunque está muy sucia, realmente la puse de mis apuntes de uno de los libros que les voy a compartir. Quiero que vean, por ejemplo, lo que pasa con las resistencias, estas resistencias, con distintas sustancias. Muchas de ellas son de uso bastante común, o por ejemplo la angiotensina 2, pues su efecto es eferente, ¿no? Sobre todo, bueno, ambos hay causa vasoconstricción aferente y eferente, pero mucho más eferente. Y por lo tanto, con vasoconstricción eferente, la angiotensina 2 lo que va a causar es que disminuye el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Como dice acá, ¿no? Disminuye el flujo sanguíneo renal, aumenta la tasa neta de ultrafiltración y el flujo sanguíneo puede disminuir o se puede quedar igual. Esto no es para que se lo aprendan, pero sí para que se den una idea de cómo actúa, por ejemplo, los AINES. SAIDs son los AINES como el ketorolaco, diclofenaco, ibuprofeno, etcétera, que tienen un efecto tóxico renal muchas veces simplemente por esto, ¿no? Porque causan vasoconstricción aferente y al llegar menos sangre al glomérulo, pues disminuye el filtrado glomerular y puede haber lesiones renales. Y así con la epinefrina, con el óxido nítrico, etcétera, etcétera. Entonces cada sustancia tiene sus efectos a distinto nivel y pues sus efectos en el tasa de filtrado glomerular. Por último, en esta parte tenemos el mecanismo contracorriente. Creo que ya vamos a terminar con esto,
El mecanismo contracorriente es un mecanismo bastante complejo, la verdad. Lo pueden ver en esta imagen con todos estos numeritos que ven acá. Recuerden que al principio de la clase mencionamos que la médula renal, que es esta porción de acá, es la que se encarga de la concentración urinaria. Entonces, se filtra todo el líquido por aquí, pasa a través del túbulo proximal. Recuerden que aquí se reabsorbe mucho sodio, mucha agua, pero después en el asa descendente de Henle se absorbe solamente agua. Recuerden que este es el segmento que concentra la orina. Y después en el asa ascendente de Henle, pues ya no se reabsorbe nada de agua, se reabsorben muchos solutos. Aquí ya se va diluyendo un poco más la orina o el contenido de los túbulos. Entonces, la función de los riñones es no permitir que se elimine la cantidad de agua o la cantidad de solutos que realmente la sangre necesita. Entonces, vamos a medir la osmolaridad, es decir, la cantidad, digamos, pues sí, de concentración o de osmoles que tenemos en el intersticio, es decir, en el espacio por fuera de los túbulos. La concentración mínima que podemos tener es de 50, o sea que tendríamos una orina muy diluida, o máxima de 1200 miliosmoles, es decir, una orina súper concentrada. Entonces, a través de los vasos rectos, que son los vasos sanguíneos que van a pasar por todas estas estructuras, van a transportar el exceso de osmoles pues dentro de ellos, ¿no? Entonces, todas estas estructuras van a censar cuando sobra o cuando falta soluto, cuando sobra, cuando falta agua. Y, por ejemplo, cuando la orina está muy concentrada, tenemos la acción de la hormona antidiurética. ¿Qué significa esto? La hormona antidiurética nos va a ayudar a reabsorber la mayor cantidad de agua que se pueda de los túbulos para que pase a la sangre, porque realmente lo que necesitamos es hidratarnos, ¿no? Entonces nuestro propio riñón va a responder. Digamos, estos numeritos es una circulación constante. Aquí el conducto colector va a través de la ADH, va a dar las vueltas que sean necesarias a los solutos y al agua para que la orina quede pues en la concentración necesaria para que nuestra sangre se mantenga equilibrada, ¿no? Equilibrada sería alrededor de 280 miliosmoles. La sangre siempre debe de mantenerse en la misma concentración, lo que puede variar es la orina. Entonces, ya lo acabamos de comentar. El segmento concentrador, como ya se nos fue el tiempo, lo voy a mencionar, el segmento concentrador es es el asa de Henle en su porción descendente, y el túbulo contorneado distal es el segmento diluyente, como ya lo habíamos comentado. Entonces, ya nada más repaso de lo que acabamos de comentar. Razón por la que el glomérulo no filtra proteínas. ¿Cuál fue? ¿Qué dijimos? ¿Qué propiedad tienen las proteínas que hace que no pasen por la barrera de filtración? Eran muy gruesas o muy pesadas, algo así. No. Es su carga. ¿Qué carga tienen las proteínas? ¿Positiva o negativa? Negativa. Entonces, por la carga negativa es una de las razones por las que no se filtran proteínas. Ahora, mencionamos dos mecanismos que mantienen estable la presión arterial intraglomerular. ¿Cuáles son? Creo que uno es uno del sistema renina-angiotensina. O estoy perdida. Más o menos sí, pero a través de la retroalimentación túbulo-glomerular. Y el otro es la respuesta miogénica. Recuerden, los mismos músculos de los vasos sanguíneos ayudan a que no haya un exceso de presión arterial dentro de los vasos sanguíneos intraglomerulares. Y el feedback túbulo-glomerular, que es el que mantiene estable justamente por renina-angiotensina la circulación dentro del glomérulo.
Y por último, ¿qué hormona es la que regula la concentración urinaria? Lo acabamos de comentar hace 2 diapositivas. La ADH. Ok. Y actúa en el túbulo. Colector, ¿ok? Que el colector realmente es el último. Y es en el nivel donde ocurre la concentración urinaria, en la médula renal. Bueno, pues aquí se termina nuestra clase. Nos tardamos un poquito más, perdónenme por eso. Ya para la próxima, recuerden, empezamos a las 8:35. Vamos a ver en la siguiente clase alteraciones hidroelectrolíticas. Seguramente solamente vamos a alcanzar a ver esto. Son temas muy largos, pero vamos a ir avanzando, ¿ok? Nuevamente les voy a presentar, por si no llegaron, el temario de la clase. Y digo, para los que se tengan que ir, adelante, ya terminamos nuestro